Continuamos con álgebra de funciones continuas. Cuando hablamos de álgebra de funciones, lo que estamos diciendo es que vamos a operar con funciones, es decir, a sumar, a restar, a multiplicar funciones entre sí o a multiplicar una función por un número real o dividir funciones. Eso es realizar operaciones con funciones y en este caso son funciones continuas. ¿Qué significa que una función sea continua? En la unidad siguiente, que es la unidad de límite de función, vamos a ver bien que lo que es continuidad. Pero, por ejemplo, continuidad desde el punto de vista gráfico es cuando la función yo puedo recorrerla, pasar por toda la curva de la función sin levantar la mano o el lápiz con el que la estoy recorriendo. Si en cambio, supónganse que yo acá voy a modificar y voy a poner, voy a cambiar la función y voy a poner esa función. Entonces, fíjense que, lo que va a suceder acá, le voy a poner, además voy a cambiar algo, le voy a poner hasta el 1 para que ustedes puedan ver bien desde el punto, acá está. Fíjense, si yo recorro toda esta función, me vengo por esta porción de curva, recorro, y justamente para seguir recorriendo la curva, tengo que dar un salto desde aquí hasta aquí, y luego continúo recorriendo la curva. Entonces, acá hay una discontinuidad. Entonces, este tipo de funciones ahora con nosotros no están en estudio. Lo que sí está en estudio son las funciones continuas. Y lo que vamos a hacer es operar con funciones continuas. Entonces volvemos a la función original que teníamos y era esta. Entonces, ¿qué podemos hacer con las funciones continuas? Podemos sumarlas, podemos multiplicarlas o podemos hacer una división entre ellas. Si tenemos dos funciones f y g, se pueden sumar. Si son continuas, ¿verdad? Se pueden sumar, se pueden multiplicar. También podría restar lo que está diciendo acá, porque recordemos que cuando yo hago 2 menos 5 es pensar que sumo con el opuesto de 5, o sea, 2 más menos 5. Puedo multiplicarlas y puedo dividirlas siempre y cuando la segunda función, o sea, la que divide, sea distinta de 0. ¿Por qué? Porque justamente no puedo dividir por 0. Entonces fijémonos algunos ejemplos que les he puesto yo. Esta función es continua, x cuadrado más 3x menos 2 y se llama f. Y esta función g, que es g de x, es 3x menos el logaritmo natural de x. ¿Qué vamos a hacer? Sumarlas. Entonces, pongo la primera función y le sumo la segunda función. Una vez que lo he presentado, tengo que hacer la eliminación de paréntesis. Entonces, elimino este paréntesis y elimino este paréntesis, está con el signo más. Por lo tanto, el x cuadrado, no hay otro x cuadrado, va a quedar x cuadrado. El 3x, tengo 3x y aquí tengo otro 3x. Por lo tanto, 3x más 3x van a ser 6x. Luego tengo menos 2 y el logaritmo natural de x va a quedar menos logaritmo natural de x. Fíjense que cuando tengo variables en el mismo grado, tengo que sumar esos coeficientes. O sea, aquí tengo x a la 1 y aquí x a la 1, entonces sumé 3 más 3. Me quedó 6 con x a la 1. Aquí tengo x cuadrado y no tengo más x cuadrado, entonces va a quedar solamente esa x cuadrado. Entonces la función suma f más g es esta función que tenemos aquí. Si nosotros deseamos ahora multiplicar, entonces ponemos la primera función que es azul, yo se los he marcado todo en colores para guiarlos mejor en el aprendizaje. Ponemos toda la función f que es azul por la función g que está en rojo. Y ahora tengo una multiplicación de dos paréntesis donde hay sumas y restas, por lo tanto tengo que aplicar la propiedad distributiva. Recuerden que distribuir con propiedad es multiplicar cada uno de los términos de un paréntesis con cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces, tengo que multiplicar x cuadrado por 3x y además por menos logaritmo de x. Entonces voy a hacer x cuadrado por 3x, me queda x cuadrado por 3x.
Ahora, x cuadrado por menos logaritmo de x me va a quedar x cuadrado por logaritmo de x y el menos del logaritmo lo he puesto acá, porque justamente me queda positivo la x cuadrado, negativo el logaritmo, el producto me queda negativo. Ahora continúo con el 3x. 3x por 3x me queda acá, 3x por 3x, y luego 3x por el logaritmo natural, 3x logaritmo natural. Y otra vez este queda negativo que está expresado aquí. Ahora multiplico el menos 2 para todo el paréntesis rojo. Me queda menos 2 por 3x, me queda menos 2 por 3x y menos 2 por menos logaritmo natural de x, me queda menos por menos, se hace más, por lo tanto me queda más 2 logaritmo natural de x, que es lo que tenemos acá. Una vez que presentamos e hicimos las distributivas, tratamos de sumar aquellos términos que sean semejantes, es decir, que tengan la x elevada a los mismos exponentes. Entonces, veamos qué sucede acá. X cuadrado por 3x, fíjense que 3, multiplico coeficientes, el 3 por el 1 que está acá adelante me queda 3, y la x cuadrada por otra x va a ser x cubo. Luego, menos x cuadrado por logaritmo de x no puedo sintetizarlo, entonces me queda igual. Menos x cuadrado por logaritmo de x. Luego 3x por 3x, otra vez multiplico coeficientes. 3 por 3 hace 9 y x por x me queda x cuadrado. Luego 3x logaritmo no puedo sintetizarlo, me queda menos 3x logaritmo y menos 2 por 3x, multiplico los coeficientes, 2 por 3 me queda 6x y nuevamente 2 por logaritmo de x no se puede sintetizar más, 2 por logaritmo de x. Por lo tanto, la función producto me queda 3x cubo menos x cuadrado logaritmo de x más 9x cuadrado menos 3x logaritmo de x menos 6x más 2 logaritmo de x. Aquí una de las reacciones que podemos tener es restarle este 3x con menos 6x. En realidad no lo podemos hacer porque si el 3x estuviese solo, sí, porque hago menos 3x menos 6x, me va a quedar menos 9x. Pero justamente este menos 3x queda multiplicado con logaritmo. Entonces no podría sumarlo junto o sintetizarlo junto al 6x. Y la otra operación, que es la operación cociente o la operación división, justamente x cuadrado más 3x menos 2 sobre 3x logaritmo de x y no hay forma de poderlo sintetizar más. Esta sería la función completa o podríamos decir la función resultado que es la división entre dos funciones.